Gracias por mantener sintonía. Nos acompaña Gregory García, sociólogo, compañero, presidente de la Asociación de Red de Jóvenes 2J14. A ver, yo creo que tenemos que empezar por ahí. Bienvenido. Gracias. Qué bueno recibirte aquí en Así las Cosas. Muchas gracias. Gracias también por el tiempo que nos dedicas acá. Empezar diciendo que la Red de Jóvenes 2J14 no es una imitación del 14 de junio, sino que emulamos la gesta histórica de los únicos jóvenes que vinieron al país a liberarnos de la dictadura de Trujillo. En todo ese proceso fue un proceso hecho por jóvenes y es lo que buscamos, resaltar siempre la hazaña y la osadía de tú ser joven y ser revolucionario dentro de esta sociedad. Siempre repetimos y recordamos la idea de que Martí en algún momento dijo algo similar a que juventud y rebeldía era sinónimo. O sea, de que no se puede ser una cosa sin la otra. Y te veo, te escucho, te recuerdo y también reflexiono sobre esa sangre nueva que a veces está entretenida, dispersa, sobre todo por el gran contenido en redes sociales que nos mantiene, no sé, hipnotizados, pudiéramos utilizar esa palabra, pero sí, los temas políticos, sociales, son de suma importancia para ser abrazados por la juventud o las juventudes en República Dominicana y el mundo, y este espacio ha sido bastante insistente en llamar la atención y en convocar a esas mujeres y hombres con diferentes visiones políticas, con ideologías que se cruzan muchas veces. Sin embargo, en las construcciones democráticas debemos apuntar hacia las similitudes, no a las diferencias o grandes diferencias en temas estructurales del sentir político y social en nuestro país. Hablemos de las investigaciones que ha hecho la asociación, tanto durante la pandemia como después. Cuéntame. Bien, nosotros hemos trabajado y nos hemos dado cuenta de que a raíz de todas estas problemáticas que tienen los jóvenes, hay pocas investigaciones sobre el tema juventud y sobre los pensamientos que tienen los jóvenes. ¿Pero por qué? Si es el público más importante para el electorado y ya estamos en campaña política, ¿dónde están las investigaciones, el levantamiento de datos? No, pero yo no puedo creer lo que me estás diciendo, Gregorio. Bueno, pero el problema está que las investigaciones se hacen siempre y cuando tenga que ver con el tema electoral, como tú lo dices. No hay una investigación per se sobre qué pasa con los jóvenes al momento de una relación sexual, qué es lo que están pensando, por qué no son efectivos los métodos anticonceptivos, ese tipo de cosas. ¿Y dónde están las organizaciones no gubernamentales, los organismos internacionales y su presupuesto que destina para diferentes programas en esos que tú mencionas, por ejemplo? Bueno, yo no sabría decirte. Lo que sí yo te sé decir es que la Red de Jóvenes 2J14 se ha abocado en hacer investigaciones dentro de las intervenciones que realiza. Producto de esto, a raíz de la pandemia, cuando el Ministerio de Educación anunció que iba a hacer el año escolar virtual y que todo el mundo iba a tener laptop, tablet, acceso a internet, que se vio todo eso tan bonito. Lo hablamos mucho aquí, muchísimo. Nosotros como organización hicimos una investigación sobre cuáles eran las debilidades que tenían esas políticas que estaba implementando el ministerio. Y hicimos un video mostrando de cuál era la debilidad más preponderante que existía, que quién iba a pagar ese internet, por ejemplo, que no es posible realmente que haya una conexión real para las personas a acceder. Pues hicimos ese video y todo eso acompañado de, además de esa denuncia, con una propuesta investigativa de qué cosas se podían hacer para mitigar el tema de que había un año escolar que iba a iniciar y que se necesitaba una medida que podía subsanar un poco el problema. Quiero apoyar tu comentario diciendo que el menos entendido en la materia también se adhirió a estas posiciones que ustedes investigaron. En medios de comunicación se habló muchísimo, principalmente en entrevistas por Zoom, y los diferentes conocedores, ¿no?, abordaron y criticaron bastante las metodologías. ¿Qué encontraron ustedes? Bueno, nosotros encontramos ese tema de que hay comunidades donde no hay acceso a señal telefónica. Entonces, ¿cómo va a haber acceso a señal telefónica donde se necesita eso para el internet y no se puede dar? Simplemente no era viable esa política para esas comunidades y se supone que el Ministerio de Educación, antes de lanzar eso, debió de hacer ese estudio y saber que existen esas comunidades. ¿Y la propuesta entonces? Entonces nuestra propuesta fue que se hicieran una especie de células por comunidades donde los maestros puedan dar la asistencia
de tal forma de que si se descubría un caso de COVID, pues entonces se podía poner en cuarentena esa célula y que a su vez se pudiera hacer algo sincrónico para todas las comunidades dependiendo de la ubicación de donde estaban viviendo las personas. Recordemos el momentum político, había mucho miedo Claro que de fallar, de que haya un caso que permitiera, no sé, el contagio y la muerte de algunas personas en las comunidades. Recuerdo ese momento. Entonces quizás el coste político para quienes tomaban esa decisión era más importante que la eficiencia en esa gestión educativa. Así mismo es. Bueno, pues resulta también que el Ministerio de Educación dijo que este año escolar 2021 fue el mejor año escolar de toda la historia. Nosotros, sin quitarle importancia a eso, hemos hecho una investigación para no abrir un poco más la herida, sabiendo que hay muchas lagunas que dejó este año, que solamente el 20% de la población estudiantil pasó de curso por sus méritos, que no fue que lo pasaron, como pasó con el otro 40%. 20%. Pero ¿cómo sustentamos eso, Gregorio? Ese 20% se sustenta en base a grupos focales que hemos hecho con maestros de escuelas que son los que están en primera línea viendo cuál es el procedimiento, cuál es el aprendizaje que están teniendo los chicos y que tuvieron los chicos. Pero esa división en poblaciones vulnerabilizadas. En poblaciones vulnerabilizadas. No nos concentramos en Santo Domingo y otras provincias de privilegios en ese sentido. Nosotros siempre nos hemos concentrado en las provincias que son periféricas a Santo Domingo, puesto que las políticas públicas no llegan como deberían. ¿Dónde encontraron nosotros estudiamos mayores debilidades? En el tema de la diversa información que recibían, por ejemplo. Por ejemplo, teníamos una información que venía por televisión, otra que venía por YouTube, una que tenía el cuadernillo y otra que daba el maestro. O sea, no había una estrategia. No había una sincronización de la información que los chicos recibieran y eso a su vez causaba confusión. Cuando te mencionas los territorios, ¿pudiéramos citar algunos? Sí, claro que sí. Nosotros hicimos un levantamiento en Villa Altagracia, San Luis y Boca Chica, porque son las zonas que están en la periférica y a su vez nos puede dar una imagen de cómo puede estar el país a lo interno. También resaltar el hecho de que nuestra organización está publicando una serie de videos donde muestra cuáles son las lecciones aprendidas y qué soluciones proponemos para que se puedan saciar esas problemáticas que ya se están dando. Sabemos de la debilidad educativa que tenemos como país. Es raíz. Y lo que queremos histórica. Es... Esto no tiene color ni partido político, ¿eh? Esto es histórico, endémico y sistémico, al igual que la corrupción. Así mismo es. Y lo que queremos es no hacer mella o hacer leña de un árbol caído, sino que podamos ser parte de la solución, proponer cosas que puedan servir a la población para que a su vez poder saciar. Mencióneme 3 grandes pilares de esas propuestas. Nuestra propuesta es primero el tema de la autoeducación, que los chicos puedan recurrir a otros métodos que puedan saciar esas debilidades que ellos puedan identificar que tienen. Hago un paréntesis ahí, ya hay muchos investigadores, sobre todo quienes desarrollan contenidos para las plataformas digitales, que han dicho es que la juventud o las juventudes cada vez se inclinan menos hacia esa formación de licenciaturas, de carreras de maestrías, porque cuesta mucho dinero, mucho tiempo, y cuando salen al mercado laboral no repercute o garantiza ese ingreso inmediato. Entonces, hay que ponerlo ahí en la mesa del debate. Claro que sí. Sobre todo en República Dominicana con esa precariedad de los salarios. Claro que sí. Nosotros siempre fomentamos el tema, vemos que también está el tema de que no necesariamente las matrículas formativas están acorde al mercado laboral. Y eso a su vez produce muchos profesionales que no pueden ser empleados. Claro. Entonces fomentamos todo el tema del autoempleo. A veces le va mejor a un técnico que a un licenciado. Así mismo es. Yo, por ejemplo, conozco personas que a su vez han contactado páginas de freelancers y así se mantienen y así hacen sus procesos porque realmente el nivel de empleabilidad que se recuperó después de la pandemia no es para la demanda que hay de ¿Por empleo. qué Gregorio utiliza las comillas? Porque se dice, pero en realidad no es así. O sea, hay una batería de empleabilidad muy alta comparada con las propuestas de empleo que existen en las empresas. Ocupación, desocupación. Cuéntanos un poquito de eso. Bien, nosotros lo que estamos viendo es que existe
por cada puesto laboral hay más de 15 personas esperando el puesto. Esto lo que hace es que quien hace la oferta pueda reducir la calidad en la oferta, que reduce el salario, que pone más horas, que hace muchísimas cosas para que el empleado no tenga los mismos derechos adquiridos que tenía antes. Sin embargo, tenemos el hecho de que si esa persona no actúa como debería actuar, pues simplemente se reemplaza por otra persona que está dispuesta a tomar ese empleo por la necesidad que existe, bajo los términos y las condiciones de quien hace la oferta. Entonces, ¿y esto lo podemos evidenciar más en el sector público o privado? Eso se puede evidenciar más en el sector privado, puesto que hay una información que sale hacia afuera. Por ejemplo, durante la pandemia se dio el fenómeno de que las empresas estaban trabajando con el 25% de su capacidad, pero las personas seguían consumiendo el 100%. Entonces, ellos se dieron cuenta que podían producir con un 25%. Claro. Y nos está llevando quien nos trajo, estamos mal, pero seguimos produciendo porque la gente sigue consumiendo. Claro. Entonces, no hubo una baja en la productividad. Sí hubo una baja en los empleos porque no se estaba ganando lo que se estaba produciendo. Y hemos escuchado algunos entendidos en materia económica de que sigue circulando, de que la gente está gastando más, eso para el consumo, no así para el desarrollo humano o económico del dominicano y la dominicana. Así mismo es. Entonces, esto realmente es un problema que las autoridades tienen que prestarle atención, puesto que ellos son el marco regulador. Dentro de todo el tema de empleos y eso, no es nada más decir que los recuperamos, a qué costo, qué nos falta, qué tenemos y cuál es la calidad que reciben, cuáles son los derechos que reciben los trabajadores dominicanos. Pero en este caso, nosotros como A2J14 nos enfocamos en dos vertientes muy específicas de lo que pasó con la pandemia en el COVID-19. Antes de que tú entres allí, por favor, quiero aprovecharte esa puerta que abres de la juventud, de la empleabilidad, para lanzarte la pregunta sobre el contestatario, el que lo cuestiona, ese joven que está enterado, conoce sus derechos, es participativo, a quien nosotros siempre nos hemos dirigido y tratamos de alentar desde este espacio cada fin de semana, si verdaderamente ha logrado que se vaya cambiando la conversación, esos jóvenes, esas jóvenes, o el poder económico, político, social les ha tumbado el pulso. ¿Cómo está el match? ¿Cómo está esa pelea por derechos? Bueno, lo que Gregory piensa es el hecho de que sí, el discurso ha cambiado un poquito porque ya no se pelea por reivindicaciones que peleábamos hace 5 años, pero sí hace falta cosas. Por ejemplo, yo puedo decir que estamos acéfalos de sociedad civil porque simplemente la sociedad civil está en el Estado. Y eso hace que tú no quieras cuestionar tu comida. O sea, la sociedad civil que participó, militó, protestó, movilizó. Y todo lo que hizo. Porque, ¿verdad? Claro queda que sociedad sí. civil, por supuesto, somos todos. Sin embargo, esa participativa, denunciativa. Esos movimientos, 4%, Marcha Verde. Tenemos que reiterar eso, por supuesto. Entonces, lamentablemente tú vas a pensar que la gestión es la mejor cuando tienta contra tus beneficios. Lamentablemente es así. Pero sí, por ejemplo, con el tema de las 3 causales, que es un tema que yo tuve muy empapado. Sí, se habló mucho aquí. Hubo muchos avances, aunque estamos un poco más para atrás que adelante, pero ya el discurso era que la gente conocía cuáles eran las causales y ya no había que educar sobre el tema de las causales. Claro, y una pregunta, en el caso del acceso a las plataformas digitales, porque escuché de un sociólogo decir, bueno, el muchacho de ahora en un encuentro te dice, te voy a denunciar por acoso o me voy a referir a ti. O sea, se enfrenta y eso a mí me encanta, me llena de satisfacción porque decimos, estamos caminando, se está avanzando. Conocemos de muchos jóvenes preocupados y bastante capacitados, pero todavía quizás el miedo por perder ese básico y satisfacer esa necesidad fundamental permanece. Entonces, a ver, tú estás con las juventudes, dime. No, realmente el tema de la conciencia sobre el autocuidado, sobre la seguridad, ha aumentado mucho. O sea, es el hecho de que exista denuncias, hay más denuncias ahora, hay más evidencia, por ejemplo, en el tema de el acoso hacia la mujer, el acoso laboral, la violencia de género también ha aumentado mucho el tema de las denuncias. Ahora que
las políticas sean eficientes ya es otra discusión. Claro. Pero lo que sí te puedo decir es que sí, que las personas están más conscientes de sus derechos y de qué cosas tienen que hacer para poder hacerlos cumplir o para que lleguen. Hace falta, ¿sabes qué? Un poquito de unión. Y aquí me voy a referir a esto de manera muy personal, muy particular, antes de hacer el corte para la publicidad. Porque escucho mujeres y hombres que están de acuerdo en que las cosas, algunas cosas, están mal en sus empresas, en sus organizaciones, el nivel de jerarquía, de la gestión de lo que se está realizando en cualquier proyecto. Sin embargo, nadie quiere decir nada. Entonces es bueno que se comunique, que se hagan esas reuniones, porque no se trata ni de tumbar ni ser un adversario para siempre. Se trata de que en las disidencias podamos construir. Y si has estado en la acera del frente, Claro. entonces ir a dar lo mejor de ti, Pero continuar a siendo que se te crítico. escuche, continuar siendo crítico, todo se puede decir y lo insisto, aquí también en este espacio digo, todo se puede decir con respeto, con altura, con argumentos. Claro Y que si sí. tenemos a los técnicos, un politólogo, un sociólogo, un economista, escúchale porque no está inventando cosas. Con esta idea nos vamos a la publicidad y al regreso conocer más de esos planes y acciones de la asociación. Quédese. Bien. El presidente de la Asociación Red de Jóvenes 2J14 está con nosotros esta semana en Así las Cosas. Continuamos la conversación junto a Gregory García, hablando de los planes, de los proyectos que tiene la asociación. Bien, te estaba diciendo que nosotros desde septiembre nos dimos cuenta que cuando se inició el plan de vacunación, la gente joven no se estaba vacunando. Y lo que hicimos fue que investigamos cuáles eran los mitos que habían alrededor, porque no hubo una información precisa. Entonces, cuando no hay una información precisa, tú dejas espacio para la desinformación. Por supuesto. Entonces, nosotros investigamos cuáles eran los mitos que había alrededor de la vacunación que hacía que la gente joven no confiara en la inoculación. Y producto de estos mitos pudimos producir dentro de nuestras plataformas lo que eran unos videos educativos, porque nos dimos cuenta que muchas de las personas ni siquiera sabían cómo funcionaba la vacuna, cuál era el rol de la vacuna dentro del tema de la inoculación. Cabe destacar, Gregory, que esto no surge en República Dominicana. Había muchísima diversidad de información presentada sobre todo en Estados Unidos, los antivacunas, el teoría de la conspiración y eso que llegó a penetrar en todos los mercados, incluyendo el nuestro. Así mismo es. Entonces, dentro de esos mitos está todo el tema de que del imán, de la fertilidad, y nosotros con medio de argumentos científicos certificados por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues entonces tumbamos esos mitos con la intención de que las personas pudieran ir a vacunarse. Entonces, ese fue el inicio de la campaña No hay un plan. Producto de esto también, ahora estamos en nuestra segunda fase de esa campaña, que es hablar sobre las lecciones aprendidas que hubo sobre el año escolar a distancia, sin ánimo de menospreciar el esfuerzo que hizo el Ministerio de Educación. Una cosa es la estrategia, que no fue la más adecuada si nos enfocamos en la educación. Y por el otro lado, evidenciar los resultados de investigaciones técnicas, científicas, médicas, ¿no? En torno a las vacunas. Claro. Son dos áreas. Ahora bien, la comunicación en esos dos procesos. Bien, Importantísimo claro para los sí. gobiernos, hacedores de opinión, los que tienen en su poder la toma de decisión, porque tú bien has dicho en la pasada mesa que realizábamos, es nuestra realidad social. Claro que sí. Es el quizás poco comprensión, ¿no? La poca comprensión de muchos temas. Entonces, claro eso hay que sí. entenderlo. Claro que sí. Pues producto de esta parte, nosotros enfocamos nuestra campaña a la población. Entonces nos dimos cuenta que es más fácil que una gente joven te vea un video de 1 minuto en Instagram haciendo scroll. Totalmente. A que vaya y busque un libro, una documentación bien extensa. Entonces, producto de eso es que nuestra campaña ha sido por medio de videos informativos. Claro. Y eso nos ha llevado también a que las autoridades sepan que hay una institución que está en disposición de dialogar, de hacer propuestas y de ver cuál es la mejor forma de que las políticas públicas lleguen a las personas. Por ejemplo, con este tema de educación, hemos enfocado no a las autoridades de educación, sino a las personas que reciben el tema de educación por medio de videos, cómo ellos pueden hacer para saciar esas lagunas que dejó ese año escolar. Porque es que
sí, la educación se dio, pero no se midió ese feedback de cómo la gente recibió la educación. Entonces yo te puedo decir... O a lo mejor se hizo y no se ha publicado porque los resultados son tan, o pudieran ser tan terribles, que imagínate tú lo que implica. No para esta gestión, para el Estado dominicano. Claro que porque sí. Fondos, o sea, recursos económicos, sí tenemos. Y yo te hablaba hace un momentito de que ciertos personajes políticos importantes del país se refirieron a aquella marcha por el 4%, y el hecho de que no se trataba de cuánto, sino cómo íbamos a gastar el tiempo, afortunada o desafortunadamente le dio la razón. Así mismo es. Realmente el problema es que el 4% se ha visto en lo que la humanidad históricamente ve las cosas, en infraestructura, y entonces no se ha visto en una mejor calidad de educación, en una integralidad de educación, en apostar a currícula formativa que vaya acorde al mercado, ese tipo de cosas que necesitamos nosotros para ser competitivos a nivel de la región. No ha existido ese tipo de cosas. O sea, nos estamos quemando en lengua española y matemáticas, que es algo súper básico. Entonces, son cosas que es un ejercicio que tiene que hacer el gobierno y pensar en que esta inversión que se está haciendo ahora, en 20 años la vamos a ver y seguimos viendo esas carencias que tenemos, que no podemos competir con nadie. O sea, siempre dicen, que fulano de tal ganó tal cosa. ¿Qué hizo esa persona para ganar? Porque desde el Estado no hay políticas públicas que vayan orientadas a fomentar que más personas hagan ese tipo de cosas. ¿Sabes qué, Gregory? A mí me recuerda eso que dices a la crítica que recibo muchas veces por ese sentimiento derrotista, y no es tal. Estamos apelando siempre a que el funcionario, la funcionaria pública entienda su misión, su rol, que lo abrace. Esta carrera de servicio es hermosa, qué lindo pasar y que tu gestión sea recordada como una de calidad, como una buena gerencia, como un verdadero cambio en la estructura de esa institución, de ese ministerio, donde te toque. Qué bueno sería eso. Apelamos a las mujeres y hombres de muy buena voluntad, pero que acompañan esa voluntad con reales acciones, porque intenciones buenas tenemos todos y todas. Entonces, ya para concluir, ¿qué le decimos a este público cautivo de Así las Cosas? Muy bien, primero que pueden seguir en nuestras redes sociales, @red2j14rd. Ahí pueden encontrar información sobre el tema de la vacunación y sobre el tema también de educación. Segundo, que hay una frase que me está llenando mucho hace mucho tiempo, que es que en promedio duramos 100 años vivos, pero también duramos millones de años muertos. Entonces hay que aprovechar el tiempo para poder llegar a ser grande. Que ese es el mayor recurso, el mejor recurso, el tiempo. Hay que saberlo emplear. Gracias, Gregory García, sociólogo, presidente de la Asociación de Red de Jóvenes 2J14. Y a él le voy a lanzar un compromiso, porque como ya estamos casi en campaña política formal, vamos a estudiar qué están pensando los jóvenes en República Dominicana sobre las candidaturas, las proyecciones, las expectativas que se tiene frente a un cambio que se presentó. Ganó, vamos a decir, no sé, perdió el anterior gobierno, todavía tenemos esta discusión. Votaron en contra. Votaron en contra, querían un cambio, como pasó en Estados Unidos, no solamente pasa aquí. Me gustaría conocer eso, así que a ustedes jóvenes, presidente, le lanzo ese compromiso. Después de la publicidad, entonces hablamos de mujer y política. Acompáñenos.